El tema de la libertad de expresión en Venezuela, digamos, tiene una serie de características que hacen que en los últimos años una cantidad de organismos internacionales, de organizaciones y redes internacionales, tales como Reporteros Sin Fronteras, Freedom House, la Relatoría para la Libertad de Expresión en Venezuela, hayan emitido una serie de pronunciamientos, hayan estado de forma atenta dándole seguimiento a los hechos que han ocurrido en Venezuela, yo diría que en la última década. A partir de lo que, digamos, aun cuando se registraron antes del año 2002 una serie de problemas relacionados con la libertad de expresión, es a partir del año 2002 y en particular tras o como consecuencia del rol político que jugaron los medios en el contexto del golpe de Estado que brevemente sacó del poder a Hugo Chávez, yo diría que a partir de ese momento comienza a darse en el país una acelerada política gubernamental para tener un mayor control sobre los medios y en general sobre la expresión en Venezuela. Esa política fue definida por el hoy ministro y en ese momento presidente de Telesur, Andrés Izarra, como una política de hegemonía mediática gubernamental. Hemos estado entonces en los últimos años bajo el signo de esa política que ha tenido una serie de aristas. Yo diría que esa política ha comprendido, al menos a grosso modo puedo decir, ha comprendido por un lado una línea para consolidar un aparato mediático en manos del Estado, es decir, el Estado pasó de tener un número reducido de medios a tener en la actualidad, digamos, un importante número de medios radioeléctricos especialmente, aunque también ha creado medios de prensa. Esos medios no están, digamos, aun cuando están financiados por dineros públicos, dineros del Estado, no son medios que están al servicio de la nación, sino que están al servicio de una parcialidad política. Creo que esa es una primera señal, una primera característica de esa hegemonía. Por otro lado, digamos, ha habido una construcción de lo que podríamos llamar una arquitectura legal que tiene, digamos, dos puntos importantes en una reforma que hubo en el año 2005 del Código Penal que ratificó, no solamente ratificó, sino que amplió incluso lo que se suele llamar internacionalmente los delitos de opinión, el llamado desacato, la difamación, injuria, todos esos delitos, digamos, siguen estando en el Código Penal en Venezuela y por tanto, digamos, sujetos a que quien falte al honor de un funcionario, por ejemplo, o una expresión crítica, puede incluso ir a la cárcel. Esa reforma de ese Código Penal que tuvo lugar en el año 2005 está, digamos, a contrapelo, en contracorriente de las recomendaciones que en los últimos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado en relación con Venezuela y con otros países, en el sentido de que tales leyes de desacato, todos estos llamados delitos de opinión, deberían estar en el ámbito del derecho civil y no del derecho penal. En Venezuela eso se ratificó y hoy en día, digamos, es un asunto importante porque se han abierto innumerables juicios a periodistas en los últimos años. Junto a esta reforma del Código Penal en Venezuela, se aprobó también una ley de responsabilidad social en radio y televisión. Yo creo que habría que poner bien entre comillas la idea de responsabilidad social, porque en realidad estamos ante una ley bastante punitiva, una ley que básicamente le da, digamos, poderes a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es un ente que depende del Poder Ejecutivo, para que ese ente pueda, digamos, tener un control sobre los contenidos de la radio y la televisión en Venezuela. Esa ley, digamos, también fue aprobada en torno al año 2005. A finales del año 2010, la ley sufrió, digamos, una reforma
se incorporó, además de radio y televisión, se incorporó todo el tema de Internet, también como sujeto de control por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Esa ley, digamos, cuando uno mira los resultados de esa ley, se encuentra que ha sido una ley usada fundamentalmente para abrirle procedimientos administrativos a un canal crítico en Venezuela, a un canal de televisión que es de noticias, que mantiene una línea editorial bastante cuestionadora del gobierno, que se llama Globovisión. De resto, digamos, la ley, cuando se discutió la ley hace algunos años, se había planteado que iba a ser una ley para promover una mejor televisión, defender a los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Pero en realidad lo que ha sido usada es como una herramienta política, tanto para abrir procesos sancionatorios, que no en todos los casos concluyen con sanciones, pero es un arma, digamos, de presión, por otro lado, pues la existencia de la ley le permitió al Estado contar con una cantidad de minutos diarios. Cada medio está obligado, por ejemplo, a cederle al Estado 15 minutos diarios de publicidad gratuita. Es decir, el Estado puede poner en 15 minutos, y usualmente los usa con propaganda, no con mensajes institucionales, en las distintas radios y televisoras del país, gracias a esa ley. Otro elemento, junto a ese crecimiento del aparato de medios del Estado, a esta consolidación de una arquitectura legal que es bastante restrictiva, y junto a estos dos elementos hay un tercer elemento, que es el uso bastante desmedido que ha hecho el presidente Chávez de las figuras de las que en Venezuela se llaman las cadenas nacionales de radio y televisión. Es importante remarcar, digamos, que una cadena es prácticamente el encadenamiento de toda la radio y la televisión pública y privada del país. Es decir, todas las estaciones de radio, todas las estaciones de televisión tienen que transmitir un único mensaje, que es el mensaje que emite el presidente cuando da esas cadenas. El presidente, esa figura de las cadenas en Venezuela históricamente existieron, pero tenían un uso bastante institucional, es decir, el presidente de la República en el pasado usaba ese mecanismo solamente para dar algunos mensajes a lo largo del año, muy contados mensajes. Esas cadenas en los últimos 10 años, y bueno, en este caso sí, incluso antes, desde el inicio del gobierno, el presidente Chávez ha hecho un uso desmedido de las cadenas. Por ejemplo, ha tenido un récord importante el pasado 13 de enero, por ejemplo, cuando el presidente Chávez presentó su balance a la Asamblea Nacional, al Parlamento, en relación con la gestión gubernamental del año 2011. El pasado 13 de enero de este año 2012, el presidente Chávez habló más de 10 horas seguidas en cadena nacional de radio y televisión. Eso significa que durante 10 horas los ciudadanos de este país no tuvieron opciones distintas de ver otra programación, obviamente a menos aquellos que tienen la televisión por suscripción, es decir, el cable, como se le llama popularmente, pero debe recordarse que en Venezuela alrededor del 60% de la población no tiene cable, es decir, que solamente tiene televisión abierta. Entonces eso hace que efectivamente ese mecanismo de las cadenas encadene al todo el sistema de radio y televisión. Tenemos ese récord lamentable de tantas horas seguidas con un solo mensaje, una sola persona, y el resto de los millones de venezolanos estando obligados a escuchar ese mensaje. Pero luego, digamos, tenemos rutinariamente en Venezuela cadenas un día sí, un día no, en los horarios en los cuales el presidente decida, para las actividades que el presidente a bien tenga poner, digamos, en conocimiento obligatorio de todos los venezolanos. Ese mecanismo ha sido muy pernicioso y además ha sido usado no solamente con fines estatales, sino también con fines partidistas. Es decir, el presidente ha usado esos mensajes también para hacer proselitismo político
Eso, digamos, es como el tercer gran elemento. Otro cuarto elemento, ya con esto voy a ir concluyendo, de lo que hemos tenido en Venezuela en los últimos años y que sin duda alguna tiene un impacto sobre la libertad de expresión, tiene que ver con diversos mecanismos indirectos para controlar a los medios privados, especialmente a los medios privados radioeléctricos. El gobierno, digamos, ha puesto a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones una particular, digamos, atención, una suerte, digamos, de seguimiento a todo el tema de la situación de las concesiones de radio y televisión. Todo esto a partir de lo que fue, digamos, en el año 2007, como fue bien conocido a nivel internacional, el gobierno cerró un canal de televisión muy importante llamado RCTV, bajo el argumento de que se le había vencido la concesión y decidió no renovársela. En el año 2010 el Estado venezolano cerró algo así como 34 estaciones de radio de todo el país, bajo el mismo argumento de que las concesiones estaban en una situación irregular, ilegal. Y finalmente lo que hemos tenido en los últimos meses ha sido, digamos, un cierre por goteo. Por ejemplo, en lo que va del año 2012, entre enero y marzo del año 2012, han cerrado algo así como le han retirado la concesión, mejor dicho, a unas 12 estaciones de radio privadas a lo largo del país. Todo esto, digamos, crea, digamos, un clima bastante intimidatorio, porque también al mismo tiempo que el gobierno va actuando en materia de la supresión o la revocación de las licencias, hay una situación en la cual varias estaciones de radio del país, la Cámara de Radio calcula que alrededor de unas 200 emisoras de radio, es decir, una tercera parte, en Venezuela hay alrededor de 600 estaciones, una tercera parte de las estaciones de radio del país están en este momento en una situación de alegalidad. No puede decirse que sean ilegales, porque han hecho todos los trámites para mantener al día su licencia, pero el gobierno no les ha dado respuesta. Esa falta de respuesta coloca, digamos, en una situación de bastante debilidad a esas estaciones y las hace más susceptibles de poder ser chantajeadas o presionadas por las autoridades. Junto a esto también el mecanismo de la asignación de publicidad oficial se ha usado como un chantaje para premiar o sancionar a líneas editoriales de medios, tanto de radio, televisión como de prensa escrita. Este conjunto, digamos, de hechos, desde mi punto de vista, conforman esas cuatro grandes áreas, desde el crecimiento del aparato estatal, la construcción de una arquitectura legal, el uso desmedido de los mecanismos de las cadenas de radio y televisión, y las presiones indirectas y la censura, digamos que en algunos casos indirectas, se ha colocado sobre medios privados. Ese conjunto de elementos son hoy en día lo que el gobierno llama la hegemonía comunicacional, la política de hegemonía comunicacional, que tiene, digamos, sin duda un impacto muy negativo, muy restrictivo sobre la libertad de expresión en Venezuela y consecuentemente sobre el derecho de los venezolanos a recibir una información libre, plural, balanceada, donde puedan estar expresados todos los puntos de vista. Tenemos hoy una sobrerepresentación de los voceros gubernamentales, gracias a todas estas, como consecuencia, digamos, de todo este conglomerado de políticas que se resumen en la idea de que en Venezuela esta hegemonía comunicacional, sin duda alguna, es restrictiva de la libertad de expresión. Muchísimas gracias.